mayor número de congresistas, pero creo que el gasto debe estar función a una serie de indicadores de gestión que el Congreso tiene que crear. Creo que el Parlamento debe incorporar mecanismos para que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de su congresista. El tema de las asistencias a las sesiones de comisiones y el pleno. El tema, por ejemplo, no solamente el número de proyectos de ley que presentan, sino también el número de iniciativas, pedidos de información, reuniones con la población y otra serie de aspectos que, ligados a la función tanto legislativa, de control y de representación, la población sepa cómo está trabajando su parlamentario. Para las comisiones investigadoras también representan un gasto. Hemos visto a la comisión Lavallato que no, lamentablemente nunca llegó a debatirse en el pleno y se gastó. Y generó un gasto, ¿no? Generó un gasto. En promedio, en el quinquenio, el Congreso ha gastado por comisiones investigadoras más o menos 28 millones de soles. Y entendemos también que, de acuerdo a lo que establece el reglamento y la propia Constitución, los informes de las comisiones investigadoras no son vinculantes. Es decir, que al final y al cabo se convierten en una herramienta informativa para la Fiscalía en su toma de decisiones. Es más, en la comisión que acabas de pronunciar, Lavallato, a pesar de que esto no ha sido discutido en este Congreso, yo no creo que se vaya a discutir en el siguiente Congreso ya, porque son otros los integrantes de las comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, este informe podría remitirse de manera informativa en este momento, por ejemplo, o apenas termine este Congreso, a la Fiscalía de la Nación. Entonces creo que el Congreso debe repensar los mecanismos de investigación, porque el Parlamento no es la Fiscalía, en el Parlamento no hay peritos. Ahora incluso hablan de una comisión, una mega comisión Ollantumala, debe ser el fujimorismo, ¿no? Que también va a incurrir en gastos. Claro, entonces yo creo que hay que repensar la figura. Creo que la investigación política es distinta a una investigación del uso del recurso público. La fiscalización parlamentaria, por ejemplo, es distinta a la fiscalización de la Contraloría. Entonces a veces se confunden los roles y se extienden en demasía, creo, los procesos de investigación del Congreso. Bajo esa lógica, entonces, se entiende que, por ejemplo, habría justificación de que el presidente Ollantumala pueda estar investigado en una comisión, pero no su esposa, que digamos no es funcionaria pública, o los familiares, o el entorno, o los amigos. El tema es que la Constitución dice que el Congreso investiga cualquier aspecto de interés público. Entonces el interés público es una frase que alberga muchas cosas y se interpreta. En todo caso habría que normar esa parte, porque si bien es cierto, la señora Nadine tiene una presencia importante en el partido, pero no ha ejercido ningún tipo de función pública. Más bien sería una investigación de carácter político. Entonces habría que definir bien los roles. ¿Cuántas leyes, o cómo es el histórico de leyes aprobadas por el Congreso en este último quinquenio versus congresos de años anteriores? ¿Hay menos leyes aprobadas en este periodo? Las tendencias de los parlamentos modernos no es la aprobación de gran número de leyes. Sin embargo, creo que hay que modificar, en mi opinión, las estadísticas legislativas. ¿Por qué? Cualquier parlamentario tiene el derecho de presentar proyectos de ley por mesa de partes. Hemos visto que muchos proyectos de ley, para poder generar un mayor número de iniciativas presentadas, supongamos el parlamentario X, lo que podría hacerlo en un proyecto de ley lo hace en 5 proyectos de ley para hacer número. Entonces, a la luz de las estadísticas, y hay una frase que yo siempre uso, y las estadísticas son como las ropas de baño de las chicas. Muestran lo que ellas quieren, pero esconden lo que la persona quiere ver. Entonces, a la luz de las estadísticas, ¿qué sucede? Hay una gran cantidad de proyectos de ley presentados, pero una poca cantidad de proyectos de ley aprobados. Entonces yo creo que como los proyectos de ley no están, por ejemplo, siendo presentados con un estricto costo-beneficio, ¿no? Yo creo que hay que modificar esto. Creo que las iniciativas legislativas deben ingresar a las comisiones ordinarias. Y la comisión verá si archiva el proyecto o lo dictamina. Y solo cuando se dictamine,
se llamaría proyecto de ley. Claro. Es decir, con un estudio previo. No, y no solo eso, hay congresistas, obviamente el requisito es que lo suscriban no solo uno, sino un grupo. Todo el grupo parlamentario. Entonces es chistoso porque yo he visto en esta última campaña algunos que dicen, yo aprobé, gracias a mí se aprobaron X proyectos de ley, pero muchas veces ni siquiera son de autoría, han sido suscritos nada más por ellos, algunos de ellos, y se contabiliza como un proyecto más. Exactamente, por eso que creo yo que hay que modificar el tema del proceso legislativo, empezando por la iniciativa legislativa. Es decir, que debe sincerarse las cosas. Me acuerdo que en mis épocas de oficial mayor habían parlamentarios que me solicitaban constancia de haber presentado pedidos de informes, por ejemplo. Decían, soy el número 1 en presentar. Entonces, esa constancia que yo tenía que firmar, porque era un derecho de ellos y una obligación mía, ¿no? Implicaba también un uso político en su región, que no está mal, pero creo que no es el único indicador importante para evaluar la gestión exitosa de un congresista. Ya para terminar, la figura de Luz Salgado, Luis Galarreta o Cecilia Chacón, que son los probables presidentes del Congreso para este nuevo periodo, ¿qué le parece a usted? Todos tienen experiencia, la experiencia en el manejo parlamentario y sobre todo un cargo tan importante como es el de presidente, garantiza el diálogo, la coordinación entre bancadas, la apertura y el hecho de ser una persona que genere empatías con el resto de congresistas para llevar al Congreso en un clima estable político y poder trabajar con tranquilidad. Me acabo de acordar de los famosos plenitos, que eran reuniones entre un bloque mayoritario donde se tomaban decisiones que luego tenían que ser acatados por todo el pleno. Espera que esto no ocurra porque igual usaban una sala, yo recuerdo en el Congreso. Es más, por ejemplo, hoy día yo ya me estoy imaginando que el nuevo Congreso va a tener problemas para buscar un lugar donde puedan entrar 73 personas. O sea, estamos hablando de un lugar muy grande. Pero creo que es importante la coordinación política de las bancadas. El fujimorismo durante estos años, su bancada tiene un comportamiento muy disciplinado y ha sido, creo yo, uno de los aspectos positivos que han evitado la fragmentación del Congreso. Lo que buscamos son congresos estables, que no se fragmenten, que no se rompan, que no se creen grupitos pequeños, de manera de que el clima para tomar acuerdos políticos sea el mejor y el más eficaz y eficiente para la población. Muy bien, gracias, don José.